Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriel Mateo Muñoz Ortega, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la materia Física 2, y pues en este caso les vengo a hablar sobre el tema de viajes de la electricidad a través de líquidos. Para empezar, primero que todo vamos a explicar qué es la corriente eléctrica, ¿vale? Entonces, la corriente eléctrica es el flujo neto de carga eléctrica que circula de forma ordenada por un material conductor. Dicho material puede ser sólido, puede ser líquido o puede ser gaseoso. Las cargas de estos de este movimiento que se está realizando son transportadas por electrones o iones. Es decir, para cada tipo de material existe un movimiento de cargas diferentes. Es decir, para los sólidos se transportan lo que son electrones, para los líquidos transportamos lo que son iones y para los gases transportamos lo que son iones y electrones. Es decir, que cada material pues transporta diferentes tipos de carga. Entonces, para llegar a una conclusión, la corriente eléctrica es el flujo de electrones entre dos puntos de un conductor que se encuentra a distinto potencial eléctrico. Ahora, aquí vemos algo que es el potencial, ¿ves? La diferencia de potencial. ¿Va? La diferencia de potencial. Los electrones se mueven desde zonas de menor potencial eléctrico a mayor potencial eléctrico. ¿Va? A medida que los electrones se desplazan, el movimiento de ambas zonas tiende a igualarse y poco a poco el movimiento de los electrones se va deteniendo. Por esta razón, si deseamos mantener una corriente eléctrica constante, es necesario hacer uso de dispositivos que permitan diferenciar el potencial o la tensión denominada generador de corriente, como lo vemos en esta imagen que tenemos acá. Entonces, cuando los dos extremos de un conductor, que vendrían siendo VA y VB, el potencial eléctrico es distinto o lo que es lo mismo, existe una diferencia de potencial o tensión. Entonces los electrones se desplazan de la zona de menor potencial a la zona de mayor potencial. Ok, entonces existen varios tipos de corriente eléctrica. ¿Va? Aquí en la diapositiva no los tengo, pero los tipos de corriente eléctrica van dependiendo, ¿vale? Dependiendo de la temporalidad del sentido de la corriente. Podemos distinguir dos tipos de corriente eléctrica, que son la corriente continua, la corriente alterna, ¿vale? Como lo dice la palabra, la continua es algo que se mantiene siempre estándar, mientras que la alterna va alterando en base al tiempo. Entonces, la corriente continua es el flujo de electrones que se produce siempre en el mismo sentido, mientras que la corriente alterna, el sentido de circulación de los electrones siempre cambia de forma periódica, ¿vale? Entonces, eso es lo que podríamos entender de los dos tipos de corriente que podemos encontrar, la continua y la alterna. Existen varios efectos que produce la corriente eléctrica, ¿vale? En estos efectos podemos encontrar tres, que son los efectos caloríficos, los químicos y los magnéticos. En los efectos caloríficos los encontramos cuando circula una corriente eléctrica por un conductor. Podemos observar de que esto aumenta su temperatura. ¿Dónde podemos encontrar esto? Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en las estufas, en los hornillos, donde vemos un aumento de calor. Entonces aquí podemos encontrar un efecto calorífico. Los efectos químicos los podemos encontrar, ¿vale? Por ejemplo, en lo que es la electrolisis, ¿vale? Pero esto solamente se produce cuando el conductor es iónico. ¿Y dónde encontramos conductores iónicos? En materiales líquidos. Ahora, por último tenemos lo que son los efectos magnéticos, ¿vale? Que es el paso de la corriente eléctrica a través de un conductor, que te crea un campo magnético similar al que produce un imán, como por ejemplo los motores eléctricos. Conducción eléctrica a través de los líquidos, ¿vale? Al igual que ocurre con los materiales sólidos, ¿vale? Al igual que ocurre con los materiales sólidos,
Hay algunos líquidos que conducen electricidad, pero no todos. En términos generales, los ácidos fuertes, por ejemplo, el sulfúrico, el clorhídrico y el nítrico, conjunto con las disoluciones de sus sales en aguas tales como sulfato de cobre, el nitrato de plata, el cloruro de sódico, y las bases, por ejemplo, como la sosa acústica, el hidróxido de potásico, son buenos conductores de electricidad, siendo líquidos. Por otra parte, también existen líquidos orgánicos, por ejemplo el benceno, los aceites, el alcohol, el fenol, son malos conductores de electricidad. Entonces, para probar la conductividad de un líquido se puede utilizar la disposición que se presenta en esta figura que les estoy mostrando, ¿vale? En donde podemos observar que hay una lámpara en el circuito, incluida para evitar un cortocircuito si se tocan los dos extremos involuntariamente. Es decir, los dos extremos de los electrodos de carbón que están sumergidos en el líquido. Entonces, a partir de esta prueba, de esta práctica, podríamos determinar cuál es el nivel de conducción eléctrica que nos puede permitir un líquido como tal. Entonces podríamos probar con agua, aguas salinas y otros líquidos que nosotros querramos ver qué tan alta es su conducción eléctrica. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias.